Muy buenos días, queridos amigos, queridas amigas, queridos televidentes, en esta mañana de día viernes. Una vez más, quiero compartir con ustedes estos principios de Dios, principios bíblicos. Si usted nos está siguiendo en estos programas, los días lunes, miércoles y viernes, compartimos la Biblia. ¿Qué le parece? No siempre es muy frecuente hablar de la Biblia. Se habla de todo, de ciencia, de todo, pero pocas veces de la Biblia. Así que queremos en esta mañana leer junto con ustedes qué dice la Biblia respecto a la oración. Ustedes saben que esta semana estamos leyendo temas sobre la vida cristiana y hoy nos toca hablar el cristiano y la oración. Los hijos de Dios todos deben orar, todos los días. Por lo menos se resume en 3 actividades lo que un verdadero creyente, hombre, mujer, o niño, o adolescente, o anciano debe hacer. 3 prácticas diarias. Número 1, debe leer la Biblia. Debe leer. Todos los días debemos leer la Biblia. Los creyentes debemos leer la Biblia. No no por obligación, sino por amor, para conocer más a Dios. Habíamos dicho que la voluntad de Dios es que le conozcamos a Él y aprendamos más de Él. Número 2, debemos orar. La oración es muy importante porque significa hablar con Dios. Ora, acción. Habla, pero también practica. Y número 3, debemos también asistir a una determinada congregación cristocéntrica, cristiana, donde crezcamos para asemejarnos a la persona de Jesucristo. Así que esas son por lo menos las 3 prácticas que usted y yo debemos hacer si es que ya somos cristianos. Muy bien, les invito a leer en el Antiguo Testamento, en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 6, del versículo 14 hasta el versículo 23. Ahí tenemos una historia, así que le animo, si usted tiene una Biblia, pero también puede bajar una Biblia del internet, como la Biblia Sagrada o la Santa Biblia, y ahí usted va a poder nos seguir en estos programas. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 14. Miren, ahí el contexto es el siguiente. La nación de Israel, ustedes saben que estaba en el Antiguo Testamento, estamos hablando, estaba en un constante conflicto, tenían batallas, guerras con las naciones de alrededor, como actualmente lo está. En esa época los sirios estaban en conflicto bélico con los israelíes. Así que ahí en Israel había un profeta llamado Eliseo, el profeta Eliseo. Este llevaba las verdades. Los profetas eran los que llevaban el mensaje de Dios al pueblo. Y ellos eran muy conocidos y eran una bendición en esa época. Y aún ellos revelaban muchas verdades. Y aún en estos conflictos eran como los asesores de los reyes en esa época. Muy bien, los sirios planearon varios ataques, varias incursiones a los israelitas y Eliseo, como era el profeta de Dios, Dios les revelaba varias de sus trampas, varias de sus de toda esta trama de conflictos y Eliseo revelaba a su rey y le decía tal cual y fácilmente ellos no caían en sus trampas. Así que el rey de Siria estaba muy enojado y quería agarrar a Eliseo vivo o muerto. Esa es la palabra. Y mandó carros, dice el versículo 14 de Segunda de Reyes, capítulo 6, y este rey estaba muy enojado y envió de gente de a caballo, carros, todo un ejército para agarrar a un hombre. Algunas películas se hacen en la vida secular cuando todo un ejército persigue a un solo hombre, por ejemplo a Rambo, ¿verdad? Miren, parecido, y estaban persiguiendo a un solo hombre, todo un ejército bien armado porque
Por lo menos parece que ellos le consideraban muy peligroso porque era el mensajero de Dios. ¿Qué podemos nosotros aplicar de este primer versículo? Dice, entonces envió el rey gente de a caballo, carros, todo un ejército para sitiar la ciudad donde estaba el profeta Eliseo con su siervo. Nuevo, por cierto, un siervo reciente, porque el siervo anterior ya había tenido lepra y fue aislado. En esa época la lepra, los leprosos eran aislados y vivían en otras ciudades. Así que todo el ejército había sitiado la ciudad. Primer principio entonces, peligros invisibles. Los peligros siempre están, querido hermano, querida hermana. Si tú eres cristiano, no debes olvidar que los peligros son inminentes y son reales. No debemos olvidar eso. Muchos cristianos creen que estamos en este mundo como en unas vacaciones, que no pasa nada, todo bien, no hay nada. No. El cristiano está en un conflicto constante. Efesios 6:12 dice, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principados, contra huestes de las tinieblas en las regiones celestes. Así dice la Biblia. Así que el creyente estamos en constante lucha. Y los peligros son reales, como en el caso del profeta Eliseo. Sitiada la ciudad. Al día siguiente, versículo 15, se levantaron muy de mañana, tempranito, quizá a las 5 de la mañana, temprano, o más antes. Cuando vieron, estaba rodeada la ciudad de todo este ejército. Los sirios habían acampado alrededor de la ciudad y estaban ya a punto de agarrar, de vivo o muerto al profeta Eliseo. Entonces dice, el siervo de Eliseo sale y quizás de la azotea y ve y dice, Señor mío, ¿qué haremos? Toda la ciudad estaba rodeada de militares, de soldados, de carros bien armados. ¿Qué haremos? Pregunta, versículo 15, Segunda Reyes 6:15. ¿Qué haremos? Es como si dijera, estamos perdidos. No hay chance, no hay cómo escapar. Estamos rodeados. ¿No le es familiar esto, querido amigo? Aplicando a la vida presente desde un punto de vista espiritual, en la vida de cada cristiano también hay momentos en los que no hay salida. ¿Por dónde vamos ahí? Si queremos escapar por el norte, ahí estamos rodeados. Por el sur, por el este, por el oeste, no hay forma de salir. Estamos perdidos. Pero hay dos formas, dos puntos de vista en que el ser humano común y corriente y más también los cristianos pueden reaccionar ante una situación. Desde una perspectiva bíblica, la Biblia dice, el hombre carnal, el hombre espiritual. El hombre espiritual es aquella persona, hombre o mujer, creyentes, genuinos en Dios, verdaderos nacidos de nuevo, pueden reaccionar por lo menos de dos maneras. Uno de manera carnal y de una manera espiritual. Versículo 16 dice, el versículo 15, el siervo reacciona y dice, ¿qué haremos? Estaba temeroso, muy pusilánime. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Estaba de miedo. ¿Qué haremos? Pero el profeta dice, mira, le dice, siervo, no temas, no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros, versículo 16, hay más, existen más ángeles, hay más protección para nosotros que los que están con ellos. En otra ocasión, otro personaje bíblico preguntó, cuando un ángel se le apareció con una espada desenvainada, y él, creo que Josué, sí, le preguntó, ¿eres de nosotros o eres de ellos? ¿Estás con nosotros o estás con ellos? Aquí el profeta dice, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. En otras palabras, está diciendo, Dios está con nosotros.
no temas. ¿Por qué temes? Dios y usted son la mayoría. Quizá deberíamos poner un sticker en nuestros vehículos. Dios y usted son la mayoría, no lo olvide. Más están con nosotros que los que están con ellos. El Señor Jesucristo, en otra ocasión, cuando fue arrestado, Él dijo, así dijo Jesús: si yo tan solo pidiera a mi Padre, Él me enviaría más de 12 legiones de ángeles. Una legión romana estaba compuesta por alrededor de 6,000 soldados. Y el Señor pidió y dijo, si yo pidiese en este momento, mi Padre me enviaría más de 12 legiones de ángeles. Imagínense qué iban a hacer si un solo ángel, dos ángeles destruyeron Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan la historia en el libro de en Génesis 18, o más antes, Génesis 8? Imagínense qué iba a pasar, qué iba a pasar. 12 legiones de ángeles. La Biblia dice también, querido amigo, querido hermano, dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. El ángel del Señor. Dios siempre está protegiendo a sus hijos, a sus hijas, en todo momento. Y oró Eliseo. Ahí está, el profeta que oró. Eliseo era un hombre de Dios que siempre oraba. Y la oración debe ser diaria, en todo momento. No siempre uno necesita entrar, como algunos piensan, quizá como algo místico. Muchos ven la oración como algo místico, algo muy, quizá uno debe hacer en un lugar lleno de idolatría, de dioses, de santos, en fin. No. Uno puede orar donde uno esté, aún al caminar. Uno puede orar en el trabajo, en todo momento uno debe estar hablando con Dios. En el lugar de sus labores, al conducir, en las plazas, en todo momento uno debe orar. La oración debe ser caminando, sentado, de rodillas, en fin, de pie. Debemos orar. Y ahí el profeta ora y dice, oh mi Dios, dice, te ruego que abras los ojos de mi siervo. Mi siervo no está viendo cosas que yo sí estoy viendo, dice. Entonces Dios, el Señor, abrió los ojos del criado y miró, pudo ver, y he aquí el monte alrededor de esa ciudad estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Elías. Habían más carros que los carros de Siria. Miren, ¿eso qué nos lleva en la vida práctica? Existen realidades invisibles. Número uno, existían peligros invisibles, reales, por cierto, peligros reales. Están los peligros, no todo es una taza de leche, no todo es un ramo de flores, no. Existen peligros reales, invisibles. Quizás nunca hemos visto los peligros, pero están ahí. El hecho de no ver, eso no quiere decir que no existen. Por ejemplo, un microorganismo uno no puede ver, un virus, por ejemplo. Si usted trata de ver con sus propios ojos, no los va a ver. Necesita de un microscopio. Existen peligros reales, batallas reales, pero también existen realidades invisibles, como en el caso, la ayuda invisible, pero está ahí también, en la otra dimensión. Algunos llaman la cuarta dimensión. Y el cristiano sabe que existen los milagros, el Señor está ahí, los ángeles, así como existen los demonios, los que a diario nos acosan, los que a diario nos persiguen, nos quieren engañar, nos quieren tentar, en fin. Pero también están los ángeles de Dios, los miles de ángeles que el Señor envía. Miren, y ahí este siervo pudo ver. Por una parte, los cristianos carnales, los cristianos, hombres, mujeres muy mundanos, que les gusta, con un pie están en la iglesia, con el otro pie están en el mundo. A veces adoran a Dios, pero también adoran a Satanás.
son tibios. Dios no quiere, dice él, decídete, dice Apocalipsis. Decídete, sé caliente, sé fervoroso con tu Dios, sigue a Dios de corazón, o sé frío o te vas al mundo. No puedes estar en una parte neutral. Decídete, dice Dios. Dice, no seas tibio, porque yo te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Qué terrible son estas palabras, pero son reales. Dios dice, si tú eres tibio, yo te voy a vomitar de mi boca. La tibieza produce náuseas a Dios, le producen náuseas. Qué terrible, así que uno debe decidirse. El cristiano caliente, fervoroso, fiel a su Dios, va a tener una protección de su Dios. Y va a ver las dificultades, las circunstancias, los problemas desde el punto de vista de Dios, porque es un hombre espiritual. A su vez, el hombre carnal o la mujer carnal, mundanos, ven las circunstancias, los peligros, en fin, de manera natural, carnal. Y generalmente sienten miedo, desesperación y dicen, ¿qué voy a hacer? Estoy perdido, como el siervo de Eliseo. Querido hermano, le hago una pregunta. Surge una pregunta. ¿Usted qué tipo de cristiano es? ¿Es espiritual o es carnal? Los cristianos carnales también se desesperan y no saben qué hacer. Pero los cristianos espirituales acuden inmediatamente a Dios. La oración es el refugio para el verdadero cristiano. El cristiano debe preguntar y decir, Señor, ¿para qué? Elías el profeta no se desesperó, él no entró en zozobra, no se desanimó, más bien que él acudió a Dios. A Dios debemos acudir porque la Biblia dice que Él ordena nuestros pasos. Él dice, nosotros muchas veces no sabemos qué hacer ante una circunstancia, pero la Biblia dice, tú ordenas mis pasos, oh Señor. Los pasos de Dios son muchas veces, los caminos de Dios son incomprensibles, pero son lo mejor por donde usted y yo debemos seguir. Ahora vemos también, entonces sigamos leyendo, Segunda de Reyes 6, ahora estamos ya en el verso 18. Los sirios descendieron luego para agarrar, para arrestar al profeta, y el profeta Eliseo ora otra vez, entra en oración. Ora en ese instante. Existen oraciones rápidas, no necesita uno, aún quizá usted está en un peligro inminente en ese momento, usted no necesita ir a la iglesia o no necesita postrarse de rodillas, no, las oraciones deben ser inmediatas, así de sencillo, porque Dios está en todo lugar, oyendo a sus hijos. Qué triste es saber, en la Biblia dice también que Dios no oye a los impíos. Y estamos hablando para los cristianos, que existen dos tipos de cristianos, carnales y espirituales, ya lo hemos dicho. Pero existe un tercer grupo, el hombre natural. Usted lea 1 Corintios 2:14. Ahí está la división entre el hombre natural, o sea, el impío, el que no conoce a Dios. Él no tiene a Dios en su vida, vive su vida, no conoce a Dios. Bueno, él quizá va a clamar en algún momento, va a decir, oh Dios mío, sálvame, ayúdame, pero lo hace de manera quizá como un instinto, pero no lo hace como un hijo de Dios, como una hija de Dios. Hay estas grandes diferencias. Así que hay tres grupos de personas. El hombre natural, la mujer natural, que no conoce a Dios, pero a su vez están también estos dos grupos de cristianos. Así que miren, ahora ora también, otra vez Eliseo ora a su Dios, a su Padre Celestial, y le dice, te ruego Dios que cierres la vista, la visión de estos sirios en ese momento. Y todos los soldados están ciegos. ¿Qué van a hacer todos? Hay como una epidemia de ceguera, todos no sabían qué hacer, todos esos soldados, todo este ejército, todos ciegos. ¿Qué le parece? Imagínense, todos ciegos. Los ojos son importantes. Entonces estamos hablando de una visión espiritual, la visión espiritual. Si usted diga, pero yo veo, no tengo ceguera.
ni siquiera tengo miopía. Pero existe una ceguera espiritual, querido amigo. Querido amigo, si usted no es cristiano, usted está ciego para con Dios. No solo olvide, está ciego. Entonces uno necesita abrir. La Biblia dice, si tú estás ciego, ven a mí, yo te voy a dar un colirio, dice Dios en Apocalipsis, capítulo 2, capítulo 13. Y Dios reflexiona y dice, exhorta, tú estás ciego, desventurado y desnudo. ¿Por qué no vienes a mí, dice Dios, para que yo te abra los ojos? Entonces Eliseo oró y dijo, oh Dios, más antes oró para que su siervo abriera los ojos, ahora para que tuvieran ceguera y no pudiesen ver. Y entonces Eliseo les dice, versículo 19, 20, les dice a los soldados que estaban ciegos, dice, esta no es la ciudad que están buscando, yo les voy a llevar a la ciudad que ustedes están buscando. Y todos en fila, todos el profeta les conduce por toda esa caminata hasta Samaria, la capital del reino. En esa época era Samaria, de uno de los reinos de Israel, y ahí llegaron, y Eliseo ora y dice, oh Dios, ahora abre sus ojos de estos soldados. Y el Señor abrió los ojos. ¿Sí? Entonces, y ahí estaban rodeados de sus enemigos, imagínense. Ahora el rey de Israel le pregunta, le dice al profeta, Padre mío, así le dice. Ahora sacó seguramente su espada y dijo, Padre mío, ahora los mato. Uno pudiese decir, bueno, si has estado siendo perseguido, a punto de ser llevado de prisionero, claro, mátalos. Uno pudiese pensar eso, pero no fue eso lo que pasó. Eliseo le dice al rey, no los mates. ¿Acaso tú matarías a los que tú has agarrado, a los que has tenido como prisioneros con tu espada y con tu arco? Además, tú no has vencido. Yo te los he traído. No los mates. Además, somos hijos de Dios. No podemos dañar aún a nuestros enemigos. El Señor Jesucristo dijo, si alguien tiene hambre, dale de comer. Si alguien te pide que lleves 2 kilómetros de su maleta o su cara, lleva. O si te dice que te pide que lleves 1, llévate con el 2. Al que te quiere hacer el mal, al que te quiere dañar, ¿saben qué dice la Biblia? Debes hacerle el bien. Para vencer al mal, uno debe vencer con el bien. Con el mal no vamos a poder vencer al mal también, sino uno necesita vencer con el bien. ¿Entienden? El profeta sabía muy bien eso. Y dije, no, más bien denles de comer, denles agua y mándenselos a sus casas. Que se vayan a su reino, despídanles. ¿Cómo los van a matar? Eso nos lleva a otra realidad. El verdadero creyente que ora, que está siempre en una comunión con su Dios, número 1, ve las dificultades, ve más allá. Y ya se la pregunta, ¿para qué, Señor? ¿Para qué? No pregunta, ¿por qué? El carnal generalmente pregunta y dice, ¿por qué me está pasando esto? Se victimiza, se horroriza, entra en pánico, se deprime y muchas veces se aleja de Dios. El cristiano espiritual dice, ¿para qué, Señor? Y se humilla, clama a su Dios y pone la situación en las manos de su Dios y aún puede perdonar a sus enemigos. Esa es una actitud positiva. Así que el profeta dice, no, denles de comer. Y le hacen un banquete, versículo 23, les hacen una gran comida, en fin, y les envió a su casa. ¿Y saben qué? Versículo 23 dice, y desde ese día los sirios quedaron impactados con la actitud del profeta y del reino de Israel. Y dijeron, ahora ya no vamos a atacar. Dice, desde ese día nunca más hubieron conflictos, batallas durante esa época, durante un gran tiempo, una gran época, por cierto. ¿Saben? Eso nos lleva, queridos televidentes, primero que Dios abre los ojos. Cuando Dios nos abre la visión, entonces podemos encontrar reposo, sosiego. La Biblia dice, a los que
Dios agrada a los que temen a Dios, aún a sus enemigos les hace estar en paz con ellos, con Él. Si usted es fiel a Dios, si usted como cristiano teme a Dios, ama a Dios, Dios es su prioridad, Dios es el número uno en su vida. Entonces, aún a sus enemigos, Dios le va a hacer estar en paz con usted. Va a haber paz, va a haber bendición. Miren, pero si usted es carnal, o si usted y yo somos carnales, muy mundanos, y hacemos, con un pie decíamos con Dios, con el otro pie queremos quedar en bien con Dios, pero a la vez con Satanás, como que somos miedosos, cobardes, vamos a tener problemas. Por eso que los cristianos carnales constantemente están en conflictos, de todo un poco. Se enferman, echan la culpa a Dios. Les va bien, etcétera, etcétera. Es terrible. Bueno, queridos amigos, nuestro tiempo ha llegado a su final. Le animo a seguir leyendo las historias bíblicas. La Biblia es el libro que nos lleva a Dios. ¿Saben quién es el personaje principal de la Biblia? ¿Saben quién es el protagonista de la Biblia? Es el Señor Jesucristo. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va a Dios sino a través del Señor Jesucristo. Si tú todavía no has recibido a Jesús en tu corazón, ¿por qué no lo haces en esta mañana? Invita a Jesucristo a tu corazón y serás un verdadero hijo de Dios para servirle, para amarle. Que el Señor nos ayude. Vamos a agradecer una vez más por su palabra leída en esta mañana. Oremos entonces. Oh Señor, nuestro Dios, estamos una vez más muy agradecidos por tu amor y por tu bondad. Gracias por este nuevo día. Sabemos que cada mañana son nuevas tus misericordias, así dice tu palabra. Mi Dios, eres tan grande, tan excelso, muchas veces incomprensible, pero sabemos que tú eres amor y nos amas. Mi Dios, gracias por tu palabra y también te pedimos por el resto, por este nuevo día. Guíanos, ayúdanos a hacer tu voluntad, ayúdanos, mi Dios, a hacer lo bueno. Guárdanos de las tentaciones, mi Señor. Confiamos en ti. Sabemos que tus ángeles están alrededor nuestro acampando, protegiéndonos. Esa es nuestra seguridad. Gracias, mi Señor, en Cristo Jesús, mi Salvador, te lo pido. Amén. Amén. Amigos, muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Nos veremos el día lunes para en este programa para seguir hablando de otros temas también. Bendiciones.